Si bien este video es para ver cómo crear un terreno en Revit a partir de información proveniente de AutoCAD, nos vamos a concentrar sobre todo en los tips para trabajar ese archivo de AutoCAD que después vamos a llevar a Revit. Lo primero a tener en cuenta es que lo vamos a trabajar de forma diferente de acuerdo a qué tipo de información tengamos que llevar a Revit. No es lo mismo si queremos hacer un terreno en donde vamos a necesitar la información tridimensional de los elementos que llevemos, a si vamos a llevar una planta baja, una planta alta, en donde nos interesa que todo eso vaya en un solo plano. Para ello va a ser importante que vengamos al ViewCube aquí y lo miremos de frente, como para saber dónde está la información, si todo el dibujo está en un solo plano o está distribuido en diferentes planos. En este caso tenemos distribuido por muchos planos, habrá que ver qué de eso es lo que nos sirve y qué no. Acá tenemos una enormidad de información, que parte de ella va a servir, otra parte no va a servir. Entonces conviene disgregar lo que va a ser útil de aquello que no nos sirve para nada en Revit. En este archivo en concreto, si toco algo, me va a demostrar que hay un bloque general que tiene muchísima información. Si toco, no voy a poder tocar por separado cada elemento, entonces cuando toque me va a mostrar el todo y me va a mostrar, por ejemplo, de que el bloque en su conjunto está en esta capa y no me va a mostrar en dónde está cada elemento. Entonces voy a tener que descomponer o explotar ese bloque. Por acá hay otro bloque, referencia a bloque, lo seleccionamos, lo explotamos también. Entonces ahora sí podríamos tocar cualquier objeto y nos va a indicar en qué capa está ese objeto. Si abrimos la lista de capas, vamos a ver que tenemos una enormidad de capas y tendremos que reducir esa cantidad de capas, si no va a ser muy complejo de trabajarlo en Revit. El primer paso que siempre conviene hacer es limpiar el archivo para que lo que no existe desaparezca del archivo. Eso lo hacemos con el comando purga o limpie. Como estoy en la versión español, lo voy a utilizar el comando limpia. Acá me va a mostrar en todos los lugares donde tengo un signo de más que hay elementos que están de más, o sea, toda esta cantidad de bloques en realidad están de más, los puedo eliminar. Estas capas están de más, las puedo eliminar. Entonces vamos a decirle que limpie todo. Limpiar todos los elementos. Y ahora cuando ya no nos muestra signitos de más, quiere decir que ya eliminó todo lo que se podía eliminar. Eliminó lo que estaba de más, no eliminó nada del dibujo. Pero si vamos a la lista de capas, aquí existen todavía una enormidad de capas en donde no sabemos qué es cada una de ellas y cuál es su contenido. Entonces habría que ir viendo qué tenemos en cada capa. Una forma de ir viendo qué tenemos en cada capa es caminar por las capas. Eso es una herramienta que tenemos aquí, esta que tiene los piecitos. Esto funciona de la siguiente forma: tocamos una capa, entonces apaga todo y deja esa capa encendida. Entonces ahora con las flechitas del teclado podemos ir viendo qué hay en cada una de esas capas. Es importante saber qué hay en la capa 0, porque muchas veces en la capa 0 hay muchísimos elementos. Vamos viendo que hay una cantidad de capas que están vacías, pero pueden estar contenidas en bloques y por eso no se purgaron. Y así seguimos recorriendo y vamos a ir viendo que hay una enormidad de capas vacías. Otra opción va a ser ir separando las capas que sirven de las que no sirven. Podemos ir, por ejemplo, desactivando las que sirven o las que no sirven. Yo en este caso voy a ir desactivando las que veo que sí sirvan. Pero antes de comenzar a hacerlo, me voy a asegurar de que en este momento están todas las capas prendidas. Entonces vamos a seleccionar todas y vamos a desactivar y volver a activar para que active todas, desactivar y volver a activar para que active todas.
Ahora tengo la certeza de que todas las capas están activadas y ahora puedo empezar a revisar. Por ejemplo, si toco esta curva de nivel y voy a ver sus propiedades, me va a indicar de que la altimetría de esa curva está en 0,69, lo cual nada tiene que ver con la altimetría real de ese terreno que anda por los 40 y pico de metros. En cambio, si toco estas otras curvas de nivel y voy a ver sus propiedades, esta me indica que está en 51,50, lo cual sí es la altura correcta. Lo podemos ir viendo con esas coordenadas de puntos o esta información que está aquí. Entonces, estas curvas sí me interesa llevarlas. Entonces voy a venir a esta herramienta que me permite desactivar una capa y voy a tocar esta línea para que desactive toda esa capa. Indudablemente que también voy a tener que llevar los límites del predio, del terreno. Vamos a tocar esta capa acá. Esta capa también me interesa apagarla. Puedo apagarla directamente aquí. O podría hacerlo como hice con las curvas. Tocarla y apagarla desde esta otra herramienta. Me va a interesar también saber dónde van a estar los galpones nuevos. Entonces vamos a venir y vamos a apagar esta capa. Me indica que es la capa 0, que es la actual. Vamos a decirle que sí, que la apague. Si me interesa llevar otras capas más, las voy desactivando todas. En este caso voy a llevar únicamente eso. Entonces ahora vamos al administrador de propiedades de capas. Lo voy a correr un poco y dejarlo abierto permanentemente para que se entienda bien. Vamos a ordenar las capas por aquellas que están desactivadas. Vamos a tocar una cualquiera para que se vaya a la selección de todas. Entonces aquí abajo dejo aquellas que fui desactivando, todo el resto son las que están visibles y las que no me interesaría llevar a Revit. Entonces vamos a seleccionarlas todas y vamos a apagarlas, inutilizarlas. Y por otro lado vamos a tocar estas tres y vamos a activarlas nuevamente. Vamos a anclar esto de vuelta. Bien, al parecer donde va el otro galpón que estaba por acá estaba en otra capa, no en la misma que esta. Tendría que prender las capas e ir a buscarla. Pero a los efectos de lo conceptual no cambian nada. Después, es importante saber que los objetos, estas curvas de nivel que están en la capa llamada superficie, son los que nos van a servir para definir el terreno, pero el terreno se va a crear únicamente en el área esta que tenemos curvas de nivel. Si no tenemos curvas de nivel en esta zona, no se va a crear ningún terreno en esa zona. Si queremos crear el terreno completo hasta esta parte donde estaba el galpón que ya estaba construido previamente, necesitamos tener las curvas de nivel en esta zona. Es la información que tenemos, así que solamente vamos a crear el terreno en este sector. Pero sí vamos a enviar toda la información para después saber dónde tenemos que edificar el galpón nuevo y deberíamos prender y traer la ubicación de este galpón también. Lo que vamos a hacer ahora es crear un bloque con esta información, pero una recomendación va a ser que dibujen una línea, line 0,0, que la inicien en el origen de coordenadas y la terminen en cualquier punto de la geometría. Esto nos va a permitir tener claramente la ubicación de dónde está el origen de coordenadas, porque este origen de coordenadas que tenemos en AutoCAD lo vamos a respetar y mantener también en Revit. Una vez que hicimos eso, vamos al comando bloque, le asignamos un nombre, por ejemplo terreno. Vamos a dejar como punto de origen el 00 y vamos a seleccionar todos los elementos. Una vez que creamos el bloque, ahora lo que vamos a hacer es toda la información que contiene ese bloque la vamos a enviar a un archivo nuevo. Eso se genera con un comando que se llama wblock si estamos en la versión en inglés y block a disk si estamos en la versión en español. Yo estoy en español,
WBlock se abrevia como W y B larga, y Blockadix con la B y la D. Se va a abrir este cuadro en el cual indicamos que vamos a querer enviar un bloque. Vamos a seleccionar aquí qué bloque, le llamamos terreno. Buscamos acá terreno y aquí le vamos a indicar a dónde lo queremos guardar y cómo se va a llamar ese archivo. Por defecto me lo está enviando al escritorio, lo voy a dejar ahí, y por defecto siempre le va a llamar el mismo nombre que tiene el bloque. Como el bloque se llama terreno, el archivo le va a llamar terreno.dwg. Acá le indicamos en qué unidad lo queremos exportar. Como estamos trabajando todo el metros, acá le indicamos que va a ser el metro. Aceptamos y exportó ese archivo. Si ahora vamos a abrir ese archivo, el llamado terreno, que mandamos a escritorio, este que está aquí, y lo abrimos, vamos a ver que en este archivo están solamente las capas que realmente tenía el dibujo. Eran 3 capas, la 0, esta que tiene otra serie de información por ahí, y la de superficies, que es la capa donde están las curvas de nivel. O sea que este archivo chiquito con pocas capas es lo que realmente necesitamos en Revit. Lo cerramos entonces y nos vamos a Revit. Una vez en Revit, conviene definir los niveles antes de insertar ese archivo de AutoCAD. Entonces vamos a ir a cualquier alzado y al nivel 00 vamos a llamarle terreno. En este nivel terreno es donde lo vamos a colocar, y bueno, a los siguientes niveles tendrán que ver con lo que vamos a construir. Por ahora no nos interesan. Entonces nos vamos al plano de planta llamado terreno, y aquí vamos a ir a insertar un archivo de AutoCAD. Lo vamos a vincular, lo tenemos en el escritorio, terreno. Vamos a mantener la posición, que el origen de AutoCAD lo va a coincidir con el origen de Revit, y le vamos a indicar que lo coloque en el nivel terreno, que siempre por defecto va a ser el nivel actual. Esta línea era importante para que quedara en el área de dibujo y pudiera luego llevarnos hasta donde está el terreno. Hay veces que el terreno podría estar a 400 kilómetros de distancia, entonces no sabríamos por dónde buscar el terreno. Si vamos a una vista 3D, aquí vamos a estar viendo esa información. Si pulsamos VG, visualización gráfica, y nos vamos a categorías importadas, aquí va a estar el archivo terreno y aquí van a estar las capas. Si desactivamos estas capas que tenemos aquí, vamos a dejar visible únicamente las curvas de nivel, que son las que necesitamos para crear el terreno. De todos modos, este apagar o prender curvas de acá no tiene, este apagar o prender capas desde aquí, nada tiene que ver con el terreno que se va a generar en sí. Pueden estar todas prendidas, todas apagadas, no pasaría nada. Para crear el terreno nos vamos a masa y emplazamiento, nos vamos a ir a sólido topográfico, pero abrimos la flechita y venimos a crear desde una importación. Venimos a crear desde un CAD y tocamos ese archivo de AutoCAD, y acá nos muestra todas las capas que tiene ese archivo. Tenemos que indicarles en cuál de estas capas hay información tridimensional que permita generar el terreno, que en este caso sería superficie, así que apagamos las otras. La información en esta capa pueden ser puntos, pueden ser líneas, pueden ser curvas, no importa lo que sea. Lo que sí es importante es que esos elementos estén en la altimetría correcta. Aceptamos y ahí ya tenemos el terreno definido en base a la altimetría que tenían esas curvas de nivel. Y bueno, a partir de aquí sería trabajar ese terreno como se explica en los videos anteriores.